Seguimos fortalecidos en la palabra del Señor. Y cuando miramos a nuestro lado, a nuestro frente, vemos que nuestra sociedad está haciendo aguas en lo que llamamos valores, es decir, aquello que le das importancia y por lo tanto tiene valor en tu vida. Y si hay valores, estos se encuentran hoy en día tan devaluados, tan desordenados. El yo sigue por encima de todo. Y cuando uno mira en cualquier sector de la sociedad, cuando uno mira esa parte humana, es fundamental destacar que algo que nos ha faltado en nuestro caminar diario es la unidad. Cada uno está luchando por lo suyo sin tener en cuenta al prójimo. Nos cuesta trabajar en equipo. Nos cuesta convencernos realmente que necesitamos los unos a los otros, que nos tenemos que apoyar para poder conseguir nuestras metas y objetivos. No podemos vivir al margen de los demás, sino que debemos crear siempre puentes, lazos de unión para que podamos convivir juntos y en armonía, y no solo llevándose bien, sino también buscando la unión. Miren al lado, miren al frente, miren al vecino, miren en el barrio, miren en el trabajo. En todo lado estamos viendo cómo se está desmoronando nuestra sociedad. Cada uno tiene sus objetivos, pero nunca se miran los objetivos del otro. Y a veces es triste ver en las casas, porque los objetivos del uno nada tienen que ver con los objetivos colectivos. A veces vivimos como aves de rapiña, cada uno buscando lo suyo en sus propias alturas. Por eso, si cada uno de nosotros somos iglesia, la palabra nos enseña que la unidad es vital, aquí y en todo lado. Tú y yo jamás estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. Es vital para nuestro testimonio. Juan, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire lo que está diciendo Jesús. Es cierto, Jesús nos dio potestad de juzgar si realmente el Padre lo había enviado al mundo basado en la unidad visible. Tú hablas de ser cristiano. ¿Se nota en ti la unidad? ¿Se nota en ti la comunión? ¿Se nota en ti el compromiso? Miren, cada uno de nosotros debemos luchar por mantener la unidad cristiana. Si hemos de mantener la unidad que el Espíritu nos ha dado durante tiempos de conflicto, debemos cultivar las mismas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que Cristo ha sufrido penalidades? ¿O es que podemos decir que Cristo no mantuvo la unión a pesar de la crítica, a pesar de la división, a pesar de todo? ¿O es que no hemos leído allá en los evangelios cómo se estaban peleando un puesto, cómo estaban envidiando el perfume y cómo estaban envidiando lo que él hacía? ¿O acaso no hemos leído las críticas que le hacían
porque entraba a comer con los pecadores y hablaba con las prostitutas. Eso es lo que dice el Evangelio. Y sin embargo, el Señor se mantuvo firme y unido en su propósito. Si tú miras, la palabra dice que para Cristo era importante la comunión con el Padre y lo buscaba en oración. Cristo, para él era importante la unidad, entonces se reunía con sus discípulos. Cristo dio testimonio de unidad y entonces, por eso vemos a Mateo y por eso vemos a otros hombres que a pesar de todo estuvieron ahí con Cristo. Anduvo con 70 y más personas, los enseñó y nunca le puso atención a las divisiones que quería la gente. ¿Y sabes qué? Es que a veces no nos damos cuenta que el propósito de nuestro Dios y Padre es la unidad a través del Señor Jesucristo. Es más, la palabra nos dice que Él murió y resucitó por los pecadores, para que así crear el nuevo hombre, una nueva y mejor humanidad, los nuevos valores que se quieren de ella. Mira, debemos no solamente oír y ver cuáles valores esperan, sino también es menester que cada uno de nosotros los pongamos en práctica. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, para el cristiano real, ya tiene determinado lo que ha de ser según el llamamiento divino por medio de la palabra y del toque del Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido llamados, debemos comportarnos como pueblo de Dios. Somos llamados a ser un pueblo el cual debe manifestar una unidad, y como es llamado a ser pueblo sagrado, debe expresar la pureza, la unidad. Es que la pureza y la unidad son las dos grandes características que tú y yo debemos exteriorizar como iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que la unidad tuya como iglesia está basada en el amor. Siempre se ha enseñado el amor, pero siempre lo hemos visto como un sentimiento, ese sentimiento que nace allá del corazón, pero no es así. El amor no es un sentimiento, el amor es una conducta relacionada con los demás. Y ya eso es diferente. Y si no, entonces vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo siempre exhortó en la perseverancia de la unidad en el amor. Somos diferentes. ¿Quién de los que estamos aquí puede decir que es igual al otro? No, somos diferentes. Pero en esa diferencia nos une el amor. El amor al Padre,
el amor al Hijo, el amor al Espíritu Santo, el amor al prójimo, porque yo en el prójimo veo la imagen del Señor. A veces la imagen se ve borrosa, pero se debe ver. A veces se ve lejana, pero se debe ver. Es la creación de mi Padre caminando en este mundo. Pero es esa creación la que está acabando con la misma creación. Todo por falta del amor. Y ello impide la unidad. Y entonces retomemos Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y entonces mire lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está enseñando que para tener unidad como iglesia debe predominar la humildad. Si tú quieres ver un ejemplo de humildad, lo tienes en Jesús. Es un ejemplo vivo. Al venir al mundo y humillarse de la manera que lo hizo por amor de nosotros. La humildad tiene que ver con no pensar en ti mismo como superior a los demás. Existe también la llamada falsa humildad. Esa humildad que busca llamar la atención sobre sí misma. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto del Padre y de sí mismo. Si todo tu mundo gira alrededor de ti, eres orgulloso y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra cosa. Ten presente que si hay discordia al mismo tiempo, está el orgullo. Mientras que si predomina la concordia, entonces la humildad estará presente. ¿Cuánta humildad nos ha faltado en nuestras casas? ¿Cuánta humildad nos ha faltado en nuestros trabajos? ¿Cuánta humildad ha faltado en el estudio? ¿Cuánta humildad ha faltado en la sociedad? Pero Pablo no se queda allí. Pablo luego menciona la mansedumbre como la forma de moderación. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. La mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo tus derechos, sí que abusen en los deberes. Hoy podemos mirar que muchas personas piensan solo en sí mismas. Deberíamos recordar siempre el corazón de Jesús, porque siempre estuvo hacia los pecadores. ¿Qué dice la palabra por allá en Mateo 11:29? Que Él era manso y humilde de corazón. Por eso tú y yo debemos reflejar la mansedumbre de nuestro Señor, ya sea que estemos restaurando a los pecadores arrepentidos, como dice allá Gálatas 6:1, o corrigiendo a nuestros oponentes, como dice 2 Timoteo 2:25. Eso significa gentileza del fuerte, es decir, esa fuerza que está bajo total control del Señor. Es una gran cualidad para que una persona que posee una personalidad fuerte, esto hace a una persona fuerte de carácter que sea dueño de sí mismo y al mismo tiempo siervo de los demás. Dos cualidades, la humildad y la mansedumbre, forman un ingrediente importantísimo para andar como hombre nuevo. Hay que ver a una persona mansa y humilde, porque eso es verla en un equilibrio total. Eso es verla como Cristo lo es. ¿Tú te has imaginado por un segundo cuántos conflictos podríamos evitar si respondiéramos con una respuesta mansa? Por nuestra mansedumbre podemos saber que estamos llenos del Espíritu de Cristo. Eso dice Gálatas 5:23. Pero Pablo no se queda ahí. Nos habla de ser mansos y humildes. Pero también nos habla de algo que como seres humanos nos ha costado.
Por eso otra cualidad esencial para mantener la unidad es la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con soportar las deficiencias y fallas del prójimo. Y ahí es donde tenemos dolores de cabeza. Nosotros vemos y criticamos las debilidades y fracasos, pero no nos damos cuenta que en lugar de la crítica necesita es que lo ayudemos a fortalecer. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a caerle encima a alguien si no miramos primero cómo estamos? Es que se nos olvida la palabra y somos capaces de ver la viga en el ojo ajeno y no miramos el poste que tenemos en nuestros ojos. ¿Cómo quieres ir a arreglar la vida de los demás cuando la tuya está vuelta a un circo? ¿Cómo quieres ir a arreglar la familia de los demás si tu familia está vuelta a un circo? Aprendamos a andar en amor. Y miremos cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros. Sí, la paciencia es una cualidad. Es una cualidad que nos lleva a la capacidad de soportar por mucho tiempo aquellas personas desafiantes y provocadoras de problemas. Y esas las tenemos a todo lado y en todo momento. ¿Cuánto tiempo soportas a los que piensan diferente a ti? ¿Acaso no te das cuenta que el Señor ha sido paciente contigo? Así como dice allá en 1 Timoteo 1:16. Así que seamos pacientes unos con otros. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos llenos de Él, también seremos pacientes, como dice Gálatas 5:22. Así como nuestro Dios y Padre nos mostró paciencia a través de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra tenemos muchos versículos en los cuales el Señor nos está enseñando que debemos soportarnos. Sin embargo, notamos el detalle de que no es solo una parte la que debe soportar, sino una paciencia, tolerancia mutua. Y de esta manera Jesús enseñó que así tendríamos paz entre todos. Y Pablo terminó esas cualidades con algo hermoso. Que si tú y yo demostramos que pertenecemos a Dios y Padre y que hemos nacido de nuevo a través de nuestro amor en Cristo, ese amor termina siendo una cualidad que engloba todas las antes mencionadas. Si tú tienes amor, tienes paciencia. Si tú tienes amor, tienes humildad. Si tú tienes amor, tienes mansedumbre. El amor termina siendo una cualidad que engloba, que agrupa, que demuestra. Miren, el amor es la más importante de las cualidades. El amor es la cualidad que debe estar siempre en cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Ese Dios maravilloso y Padre mostró y definió su amor por nosotros. ¿Y dónde lo definió? En la cruz de su Hijo. El amor es la tierra en la que somos sembrados y crecemos en Cristo. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amaremos. A través de nuestro amor en Cristo, demostraremos que pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo. No digas que eres una criatura nueva, sino caminas en amor. Pero también en ese amor tú debes mantenerte celosamente en la unidad del Espíritu. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad? ¿O eres más celoso en la lucha por tus propios derechos, privilegios y preferencias? ¿Qué estamos viendo? Todo el mundo sale a reclamar sus derechos sin importar el derecho a los demás.
¿Cómo sería de diferente nuestro caminar diario? ¿Cómo sería de diferente nuestra casa? ¿Cómo sería diferente nuestro trabajo si cultiváramos estas cualidades que se encuentran en nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu produce en cada uno de nosotros? ¿Cómo seríamos de empoderados para caminar de una manera digna de nuestro llamado y buscar la unidad cristiana? ¿Cómo sería de diferente? El resultado sería esa paz tan anhelada y visible que nos une y muestra la sabiduría y la gloria del Padre a un mundo incrédulo y perverso. Tú y yo estamos llamados a mantener esa unidad, pero también estamos llamados a hacerlo con entusiasmo. Seamos sinceros y evalúa bien, porque estar juntos no es sinónimo de unidad. No quiere decir que por estar juntos necesariamente estaremos unánimes. O si no, mira Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, Jesús está enseñando sobre el ámbito de las relaciones. Nos instruye en cuanto a no caer en las grandezas, nos insta a ser humildes como niños, nos advierte para evitar ser piedra de tropiezo para otros, nos exhorta a estar dispuestos a sufrir mutilación personal antes que mutilar al cuerpo, apela a que no menospreciemos a quienes no han alcanzado la gracia y a hacer todo lo posible por alcanzarlos, y nos invita a reconocer el valor de la reconciliación. La reconciliación es algo que estamos necesitando en nuestro caminar diario. Y mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Mire, han sido muchas las veces que nos hemos juntado como familia. Muchas las veces que nos juntamos como congregación. Pero el Espíritu Santo no ha podido obrar, no por falta de gente metida en una mesa de trabajo o reunida en un determinado acto, sino porque Dios no ha detectado una genuina unidad, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo no se movió porque no halló unanimidad. Es triste. A veces la gente piensa que es que el Espíritu Santo no está en la iglesia, no está en esa congregación, no está en una denominación, y no se dan cuenta que el Espíritu Santo está, pero no puede actuar por la desunión de los que se reúnen. Por eso Mateo 18:20 dice: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ser familia, ser congregación, no solo estar juntos, no es solo caminar juntos, se hace necesaria la unanimidad. Pero además la consecuencia más inmediata es que Jesús estará en medio, y esto es vital. Hoy en día necesitamos que Jesús esté en medio de nuestras convocatorias, proyectos, eventos, iniciativas, negocios, planes, campañas, cultos, vigilias, foros, debates. Él tiene que estar en todo y tiene que estar con todos. Es necesario que tú invites a Jesús a todo lo que hagas, porque Jesús debe estar presente, porque de lo contrario, tú y yo, en lo que hagamos, estaremos dispersos. ¿Y sabes por qué? Porque siempre está pesando nuestra individualidad. Debemos ser conscientes que la primera consecuencia de la unidad es que Jesús nos invadirá con su gloria, y por el contrario, la primera consecuencia de nuestra falta de unidad es la desintegración del cuerpo, de la familia, del grupo, de la sociedad. ¿Y sabes por qué? Porque su gloria se ausentará.
Y vendremos a ser una familia más, una alternativa religiosa más en el mundo que se verá impotente para cambiar nada porque no fuimos capaces en nosotros mismos de solucionar nuestros propios problemas. Qué rico cuando todos andamos juntos, pero es más rico cuando todos andamos en unidad. ¿Cómo será que necesitamos unidad hasta para educar, hasta para enseñar, hasta para vivir? Tú no estás en un glaciar allá metido en un iglú. Tú estás en este mundo para caminar en comunidad. Y para caminar en comunidad se necesita unidad. ¿Qué nos ha faltado para esa unidad? No solo los valores. Es que la unidad de la iglesia está basada en madurez y crecimiento. ¿Qué nos ha faltado? El crecimiento sabiendo que es un proceso. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces ahí nos llega un componente hermoso que es el componente de la fe. Pero también nos llega algo importante, el conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. La palabra dice que tú y yo debemos tener las características de Jesús, pero si no lo conoces, cualquier característica te parecerá bien. La palabra no dice que te parezcas, la palabra dice que vivas. La palabra no dice que si quieres, la palabra dice tener. Imperativo. Por eso, la unidad cuando ya ha sido dada debe ser tenida además de que es algo que tú y yo debemos alcanzar. Miren las parejas, miren las personas, miren los compañeros, miren a donde quieran, a ver cuántos hablan de unidad. ¿Cuánto me irán a aumentar a mí? Siempre hablamos en primera persona, siempre buscamos en primera persona. ¿Y cuando estamos hablando de nosotros? Miren, la unidad debe ser visible. Porque a veces le metemos la espiritualidad de que eso está en el fondo, allá donde el Espíritu trabaja. Mentira. El Espíritu trabaja en nosotros, pero se hace visible en tu caminar. Yo no sé hacia dónde caminas tú, pero yo sí sé a dónde nos quiere llevar el Señor. Porque el Señor nos lleva a la unidad. Esa es la gran diferencia del mundo que estamos viviendo. Sí, están hablando de acabarse el mundo, pero no hablan que nos hemos mordido como chacales y nos hemos disputado lo que tenemos. Cada uno tiene la necesidad de alcanzar visiblemente y plenamente la unidad. Ahora seamos sinceros, hay niveles de unidad como hay niveles de santidad. Porque la unidad y la santidad se alcanzan día a día. Eso no es automático. Eso no es que ahora el Señor tiene que hacer el milagro de la unidad. Él ya dio el pegante, que es el amor a Cristo. Pero si tú no trabajas en Él, ya no depende de Dios, depende de ti. No culpes a Dios de tu irresponsabilidad. Cúlpate a ti de no caminar en unidad. Por eso, cada día debemos alcanzar esa completa unidad, la cual hará posible una fe genuina y un conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué?
que dice que debemos llegar a ser un varón perfecto. No dice que todos somos perfectos. Todo seguidor de Cristo tiene el deber y la responsabilidad de crecer en madurez. No podemos seguir siendo niños fluctuantes. Pero en la madurez en Jesús es necesario en forma individual, pero también se trata de algo colectivo. Tú y yo creciendo en la madurez de Cristo. Porque nuestra madurez deja mucho que desear. A veces parecemos niños fluctuantes. Hoy no me hable porque es que amanecí de mal genio. No me mire porque es que estoy que no me aguanto. Qué madurez tan tremenda vemos hoy en nuestro caminar. Es importante saber que aunque debemos tener cuidado de aquellos que enseñan locuras, también debemos cuidarnos de los extremismos. Si bien es cierto que debemos hablar la verdad de Cristo y muchas veces las verdades no son muy placenteras, también es cierto que debemos suavizar esas verdades, pero con el amor de Dios y a su vez, este se fortalece con la verdad de Dios. Tú no puedes caer en sentimentalismos, pero tampoco puedes ir en la rudeza ni la frialdad doctrinal. Nadie te puso de juez. El único juez es el Señor. Andemos en el amor y la unidad como es el propósito del Señor. La única clave para salir de la crisis y avanzar hacia un progreso sostenido es una unidad con propósito. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, es cierto, hay gente que pide oración y qué rico poder colaborar. Pero ¿cómo sería de diferente si el padre y la madre se pusieran de acuerdo y bendijeran a sus hijos? ¿Cómo sería de diferente si los hijos se pusieran de acuerdo y bendijeran a sus padres? ¿Cómo sería de diferente si se pusieran de acuerdo y se bendijeran unos a otros? A veces se nos olvida lo que nos dijo Cristo. Cristo nos está dando la clave por medio de la frase acerca de cualquier cosa. Mire, es un importante llamado a la unidad con propósito. Tú y yo apuntando hacia la misma meta. Eso evita que dispersemos nuestros esfuerzos. Eso evita que despilfarremos nuestros talentos y focalicemos sobre algo que nos impulse a lograr un objetivo loable y que sea acorde a nuestra razón de ser. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso requiere disciplina y a nadie le gusta la disciplina. Eso requiere compromiso y a nadie le gusta el compromiso. Hay que venir al templo, claro. Hay que escucharlo, claro. Pero si no lo vives, va a ser una prédica más, una enseñanza más. O como diría alguien, allá lo que dice ese loquito tiene razón, dijo alguien. Muchos han tenido la razón, pero pocos han vivido en la razón. ¿Por qué no? Somos capaces de ponernos de acuerdo. Hoy en día cada uno cría como se le da la gana, en lugar de ponerse de acuerdo. Y eso lleva a muchas cosas. Eso lleva a muchos conflictos. Miren lo que está pasando y cómo se está desmoronando el mundo alrededor nuestro, porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en el consumismo. Todo el mundo quiere consumir más que el otro, porque todo el mundo quiere tener más que otro. ¿Por qué no lo aplicamos en la fe? ¿Se imaginan una competencia de fe, cada uno queriendo tener más fe? ¿Cómo sería diferente?
¿Cómo sería nuestro compromiso? ¿Y sabes qué? ¿Cómo sería nuestro testimonio? Tú y yo tenemos a Cristo, pero tú y yo amamos al mismo Cristo. Cuando uno ama, aprende, y cuando uno ama, sigue, y cuando uno sigue, se edifica, y cuando uno se edifica, cambia, y cuando uno cambia, toma compromisos. La decisión es tuya. No hay nada más que hacer. Ante la crisis, frente a la unidad que estamos atravesando, es necesario, es imprescindible aceptar la invitación a revisar la forma en que tú y yo nos hemos comportado y reconocer el haber marginado la misión frente al confort con que vivimos el Evangelio. Estamos viviendo un evangelio de confort. Hemos marginado la misión y lo único que estamos satisfaciendo es nuestro consumo. Es necesario que tú y yo redescubramos nuestro ADN en el Señor. No olvidemos que la iglesia fue concebida para ocupar los espacios hostiles, para promover la restauración de la unidad familiar, a sanar las relaciones interpersonales y a reconciliarnos con ese Dios y Padre. Ya es hora de fortalecer la comunión, de encontrar en unidad la motivación que nos lleve a la visión del reino que tanto necesitamos nosotros y la sociedad. ¿No te has dado cuenta que el barrio, que la familia, que el trabajo necesitan vivir el cielo aquí en la tierra? El cielo que estamos viendo no es el cielo del que habla la palabra. Es necesario que te evalúes el corazón, porque estás andando en el confort. Cristo fue fuerte en la enseñanza, Pablo fue fuerte en la enseñanza, Juan fue fuerte en la enseñanza, y nosotros queremos que nos traten con guante de seda. Y a veces permitimos no oír, no escuchar y no vivir. Hoy la invitación es que este 2022 nazca una nueva versión de ti, porque la versión vieja tiene muy poco de Dios. Hoy debes evaluarte lo que estás viviendo en el Señor para saber si en esa vivencia está el Señor. No es nombrarlo, es vivirlo, es practicar la palabra, es tomarla para ti y ser una criatura diferente en el Señor. Por eso ahí donde estás, evalúa la unidad, porque muchas veces ni siquiera hay unidad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces no hay unidad entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso estamos viviendo las enfermedades físicas que tenemos, porque emocionalmente estamos en problemas y espiritualmente estamos tan débiles. ¿Cómo sería diferente si nos hiciéramos una radiografía espiritual más seguido? Porque a veces creemos estar fuerte en el Señor. Y alguien me decía: pastor, usted recalca mucho de lo que nos falta. Y tiene razón. ¿Y qué has hecho con esa razón? Pastor, estoy evaluándome. No te preocupes. Muchos se han evaluado de por vida y no han llegado donde tienen que llegar. Cristo habla de vivir diferente y tú y yo debemos vivir diferente. Es tiempo de vivir
el Evangelio del Señor, porque tu Evangelio no ha sido lo mejor que has tenido. Por eso ahí donde estás, háblale al Señor. Ve a Él y dile cómo está tu unidad, cómo está tu amor, cómo está tu mansedumbre, cómo está tu paciencia, cómo está tu humildad. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque los valores, Señor Padre misericordioso, se han degradado. Padre amado, pero muchas veces decimos que se han degradado en la sociedad, y es que los hemos degradado, Señor, en la familia. Papito Dios, muchas veces, Señor, nos has exhortado, Padre misericordioso, porque no estás presente, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, nos ha costado, Señor, andar en humildad. Porque humildad es reconocer, Señor, lo que estamos padeciendo. Pero humildad también es trabajar, Señor, con lo que sabemos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos flagelamos, Señor, pero de la flagelación no hacemos nada, Señor. Y tú nos quieres llevar, Señor, a caminar diferentes, a ser diferentes y a compartir, Señor, el Evangelio diferente. Tú nos hablas un evangelio de práctica y nosotros tenemos un evangelio de teoría. Papito Dios, que en nuestro caminar diario, Señor Padre misericordioso, podamos impartir, Señor, no solo la enseñanza teórica, sino práctica, en la sabiduría, Padre misericordioso, de tu palabra. Padre bueno, cada día vemos, Señor Padre misericordioso, que sin ti, Señor, no hemos podido, Señor. Que cuando nos evaluamos somos perfectos, Señor, pero cuando miramos tu palabra es más lo que nos falta, Señor, que lo que nos sobra. Y podemos venir a ti a reconocer, Señor, que solo tu Hijo, Padre misericordioso, ha sido el valor perfecto, Señor. Que se ha levantado, Señor, ha enseñado, ha exhortado, Señor, pero también, Padre misericordioso, ha dicho las verdades, Señor. Esas verdades que cuestan, Señor. Esas verdades que duelen. Pero también nos ha invitado, Señor, a ser personas diferentes, a seguir su caminar, Señor Padre misericordioso. Nos ha hablado de las claves del éxito, Padre misericordioso, de nuestra vida y de nuestro caminar. Papito Dios, si Cristo necesitaba orar para estar en comunión contigo, ¿cuánto más nosotros, Señor? Por eso, Padre misericordioso, hoy ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor Padre bueno, para que podamos reconocer, Señor Padre misericordioso, que como creación, Señor, somos nosotros los que nos hemos equivocado y hemos acabado tu creación. Que como hijos, Señor Padre misericordioso, aún, Señor, nos cuesta, Padre bondadoso, caminar en tu palabra. Porque aún, Señor, el yo no ha muerto en nosotros. Papito Dios, tu propósito ha sido la unidad, Señor. Tu Hijo habló de la unidad, Señor. Tus profetas y apóstoles, Señor, hablaron de la unidad, Padre misericordioso. Pero nosotros, Señor, nos ha costado vivir en unidad. Papito Dios, tú hablas que las parejas sean uno solo, Señor. Tú hablas que la familia sea una sola, Señor. Tú hablas, Padre misericordioso, del propósito de la unidad. Y tu Hijo nos dijo, Señor Padre misericordioso, que nos teníamos que unir, Señor, en torno tuyo y de tu Hijo, para mantener esa unidad. Por eso, Padre bueno, guíanos, Señor, a hacer una nueva versión, con una nueva decisión y un nuevo compromiso, para caminar diferente y ser la respuesta, Señor, para nuestra familia y para nuestra sociedad. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.